Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos sean ustedes el día de hoy aquí a la casa del Señor. Estamos en un día donde tenemos ausencias, y tenemos ausencias por diferentes causas. Una de las causas es que pues ha llegado, ¿verdad?, aquí a nuestra iglesia un visitante que no queríamos que llegara, pero nada más viene de visita, se va a ir, ¿verdad? Es el COVID. Entonces hay que orar por las familias, ¿verdad?, que no están presentes a causa de, posible enfermedad. Esperemos que puedan pronto estar mejor y estar también entre nosotros. ¿Sí, hermanos? Amén. Déjenme nada más actualizar o acomodar bien el video en vivo para los hermanos que estarán por ahí siguiendo la transmisión. Bueno, Dios bendiga a los que también están por medio del internet, que no sabemos si pronto vamos a tener que estar todos otra vez a través del internet, ¿verdad?, escuchando los mensajes. Oremos que el Señor pronto, ¿verdad?, quite esta enfermedad entre nosotros y podamos estar mejor. No sabía yo si el día de hoy nuestros niños iban a estar aislados ya. Estése pendiente de ello, ¿verdad?, y de ese anuncio también, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Hermanos, hoy vamos a nuestro quinto estudio de la palabra de Dios en cuanto a los dilemas matrimoniales en la iglesia. Los dilemas acerca de las parejas, de los matrimonios o de los noviazgos dentro de la iglesia. Y el tema de hoy, hermanos, se llama una restauración verdadera. Una restauración verdadera. Y si ciertamente hemos hablado aquí en la iglesia, ¿verdad?, acerca de algunos puntos importantes para la vida de los matrimonios, siempre hago la aclaración, ¿verdad?, que hay problemas que surgieron antes de que usted conociera a Cristo, pero hay situaciones que se viven en la vida cristiana, y haciendo una diferencia entre ambos, podemos decir y concluir y terminar el mensaje diciendo, todavía no vamos a terminarlo, ¿verdad?, pero podemos decir, hermanos, que en algunos casos los problemas y dilemas matrimoniales son por ignorancia, pero en algunos otros, con ventaja, quiere usarse el amor de Dios para justificar un hecho que pudo haberse evitado. Entonces, vamos primero con el caso. ¿Qué les parece? Conozco a una familia. Déjenme tomar agua. Conozco a una familia, es una buena familia. Ustedes los mira y son un ejemplo en su vida cristiana en estos momentos. Cada que es necesario salir a evangelizar lo hacen. Son personas fieles en las ofrendas que dan, comprometidos con las misiones, no solamente con dar para misiones, con hacer viajes y con contribuir para la construcción en algunos otros lugares. Incluso hay hermanos dentro de la misma iglesia donde ellos están, que dan testimonio que cuando hay alguna situación difícil en la economía, ellos están prestos para ayudar a estas familias. Este hermano del que le estoy hablando fue criado en el camino del Señor desde niño, sirvió en su juventud. Hace unos 25 años, 30 años más o menos. Se casó con una señorita que él mismo había invitado a la iglesia. Ella pues se había hecho miembro de la iglesia, se casó con ella y caminaban juntos, o así parecía, en el camino de Dios.
habían tenido una hija y prosperaban económicamente, y asistían con regularidad a los cultos, como les digo. Pero de pronto las cosas cambiaron y la familia comenzó a dejar de congregarse. Algunos meses, no mucho tiempo, algunos meses más tarde, llegó a nosotros la noticia de que la hermana estaba embarazada, que había salido de su casa y que ahora vivía, ¿verdad?, con otra persona. Más tarde, pues ella tuvo un hijo fruto de esa relación, y el hermano, él se refugió en el Señor. Estaban criando a su hija, que crecía, él servía en la iglesia, pero no mucho tiempo después, perdón, este joven, porque todavía era un hombre joven, conoció a otra muchacha, ella soltera, de buen parecer, jovencita también. Se enamoró de ella, empezó a tratar con ella y fue al pastor por consejo. Él quería casarse y formar una nueva vida. El pastor le aconsejó en ese momento, estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre cristiano que había tenido un problema en su vida matrimonial. Ahora iba con el pastor y él se llevó la sorpresa. El pastor le aconsejó que no se casara con ella. Bueno, que no se casara. Ya que consideraba que él estaba en adulterio, gracias mi hermano, que él estaría en adulterio y pondría, como la Biblia dice, a esta señorita también en una posición de adulterio. El hermano se aferró a su posición, a su pensamiento, y empezó a buscar una iglesia diferente, una iglesia y un pastor con un consejo diferente. ¿Y qué creen? Lo encontró. Sí. Encontró una iglesia donde no se predica la palabra de Dios tal cual, donde no se toman en cuenta las problemáticas de la vida que van a venir después para un hombre divorciado y vuelto a casar, como lo es también para una mujer divorciada y vuelta a casar. El que no tomaba en cuenta lo que es la reconciliación a pesar de lo que sea, y el muchacho se casó, tuvieron su ceremonia civil, etcétera. Y ahora, unos 20 y tantos años después, viven la vida que les conté al principio, ese joven divorciado, esa mujer con la que se casó y con los hijos que ahora ellos tienen. Qué cosa, ¿no? Sirven al Señor, dan a misiones, son fieles y tienen una bonita familia. Sirven en la iglesia y bueno, tantas otras cosas más. Este es un caso verdadero. La pregunta es: ¿cómo consideraría usted este caso dentro de una iglesia, dentro de la iglesia? Número uno, es definitivamente un caso de adulterio. Número dos, es un caso de una restauración de parte de Dios. Número tres, los dos anteriores, estamos hablando de cristianos, creyentes, que se divorcian y se vuelven a casar y están en la iglesia en posiciones claves o privilegiadas dentro de una iglesia. Y una última pregunta: si Dios ha restaurado la vida del hermano, ¿él podrá ser pastor en una iglesia? Piénsenlo. Como en cada semana le digo, usted no tiene que contestarlo, solamente tiene que meditarlo y pensarlo, ¿sí? Y a través de la palabra de Dios podamos dar respuesta a estas interrogantes. Vamos a orar y entramos, hermanos,
El tema del día de hoy: el Señor Jesús y el pueblo de Israel. Ya no Jehová y su esposa, ahora el Señor Jesús y el pueblo de Israel. La semana pasada estudiamos Jehová e Israel. Hoy estudiaremos el Señor Jesús e Israel. Vamos ahora. Padre, que tu santa palabra nos guíe, Señor, que ella nos muestre la verdad. Si hay situaciones en nuestra vida o en la vida de mis hermanos que deben sobrellevar, Señor, mientras están en la carne, dales tú, Padre Santo, la paz en su corazón, la esperanza y la paciencia, porque a ti servimos y queremos ser santos como tú eres santo. En tus manos nos ponemos, Padre, en Jesucristo. Amén. Amén. Voy a dar perdón, hermanos, una posición o dos que dan algunos pastores. Todos ellos tienen algún argumento en estas posiciones que presentan. Por ejemplo, hay un pastor y una línea de pastores que afirman que ningún matrimonio legal o religioso, ninguno, que no se da entre dos creyentes, es visto como tal delante de Dios. Otra vez, a ver si ustedes me lo pueden captar y yo puedo expresarme bien. Ningún matrimonio legal o religioso que no sea entre dos creyentes es visto como tal delante de Dios. Esto quiere decir que todos los del mundo que no conocen a Cristo, aunque estén casados, Dios no los ve como un matrimonio, ¿sí? Es una posición nada más. No lo estoy enseñando ni lo estoy afirmando. ¿Queda claro, hermanos, hermanas? Es una posición. Hay otra posición. Es la posición también de algunos pastores de alguna línea que dicen que cualquier matrimonio legal entre creyentes o no creyentes, Dios lo ve como verdadero y permanente hasta la muerte, y no importa si fuera del conocimiento de Cristo o dentro del mismo se divorcian, Dios lo sigue viendo como un matrimonio. ¿Sí me explico? O sea, que siempre el primer matrimonio delante de Dios es el bueno, dentro o fuera de la iglesia. Otra vez, hermanos, son posiciones, ¿verdad?, que se presentan como tales de diferentes pastores con sus argumentos. Voy por el tercero, ¿sí? El tercero es el siguiente. Y en este, porque es lo que yo estoy enseñando, se cita en 1 Corintios 7 el hecho de que un matrimonio que llega a la iglesia como tal, sin importar que haya sido en una doble o tercera o cuarta exposición al matrimonio, debe de quedarse como está, porque en esa situación vinieron al Señor. Son tres posiciones muy distintas que usted puede entender al respecto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, y para ello estaremos estudiando este tema, el Señor Jesús y el pueblo de Israel. Vamos a abordar algunos asuntos referentes al matrimonio, divorcio y segundas nupcias en los tiempos del Señor Jesús. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos el relato milagroso de la concepción del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la menor duda de que el Señor Jesucristo dice la Biblia que nació de una virgen, ¿sí? Que María fue cubierta por el Espíritu Santo y a través de él ella concibió a Jesús. Y no estamos hablando, hermanos, para que no vaya a la mente
una idea de una relación sexual, sino más bien de una obra milagrosa que trajo la concepción de Jesucristo en María, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros así lo asumimos y así lo creemos, pero en un relato, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los judíos de aquel tiempo cuestionaban esta situación, porque Jesús decía que él era hijo de Dios, y asumían que entonces si Jesús no era hijo de José, como se creía, entonces Jesucristo nuestro Señor, decían ellos, era producto de una fornicación. Está pasando un vendedor, vamos a dejar lo que pase. Entonces, hermanos, si Jesucristo no era hijo de Dios, era hijo de fornicación y era hijo de una relación ilícita entre dos personas que no estaban casadas, María y alguien más. Era la posición de los judíos. Mire usted, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Decir que Jesucristo era hijo de fornicación. En Juan, en el capítulo 8, encontramos la historia de una mujer sorprendida en adulterio. En el 41, Jesucristo habla a estos hombres también, a los que encontraron a esta mujer sorprendida en adulterio. Lo raro de esta historia es que nada más la hallaron a ella sola en adulterio, y creo que para que haya adulterio necesita haber dos, ¿sí? Hallaron a la mujer, la trajeron delante del Señor Jesús, vamos a ver más adelante, pero en este capítulo, en el 8:41 de Juan, la palabra de Dios dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Así acusaban a Jesús. Sin duda alguna ellos esperaban la oportunidad de hacer esta declaración y así acusar a María de fornicación, y con esto Satanás ganaría victoria al ser Jesús no el hijo de Dios, sino hijo de fornicación. Ahora, ¿qué lección podemos tomar de este asunto? Vamos a verlo en 5 puntos. El primero de ellos es el caso de José y María. Yendo un poco atrás en la escritura de este libro de Lucas, vemos a Jesús tratando de dejar, a José, tratando de dejar secretamente a María al enterarse que ella estaba embarazada. Acompáñeme a Mateo 1, 18 al 20. Mateo 1, 18 al 20. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, porque la amaba, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué José pretendería dejar secretamente a María? ¿Por qué no se atrevía a entregar una carta de divorcio simplemente? La semana pasada encontrábamos allá en Deuteronomio 24 que si el marido encontraba algo indecente en la mujer, podía darle carta de divorcio y despedirla. El verso 18 aclara o declara que José y María estaban desposados, o sea, legalmente casados, aunque no juntos, no vivían todavía juntos. Ellos legalmente ya estaban comprometidos, y la única manera legal de separarse era recibir de parte de María esa carta de divorcio. Pero también era la costumbre oriental que la ceremonia matrimonial constaba de a lo menos 3 etapas: el compromiso desposorio, que era legal, pero fíjese lo que dice la costumbre. Dice la costumbre que muchas veces los padres hacían el compromiso de los jóvenes cuando estos eran muy pequeños. Ellos no tenían comprensión del asunto,
faltaban a ese compromiso, y entonces tenían la oportunidad en la costumbre, recuérdelo y escúchelo bien, costumbre, 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 no mandato, en la costumbre, que se separaban antes y se entregaba una carta de divorcio como un rompimiento de esa unión legal, ¿sí? Porque todavía no se juntaban, nada más estaba un compromiso que era legal. Bueno, pero luego venía una segunda etapa, que si las cosas prosperaban, los muchachos estaban de acuerdo y querían juntarse en uno, el novio iba entonces por la novia a casa de los padres para llevarla a su hogar, regularmente a la casa de sus padres, donde hacían una tienda aparte, ¿verdad? Para vivir aparte ellos. Y bueno, hacían una procesión, donde en la procesión, así como las damas y los chambelanes, acompañaban al novio hasta la casa de la muchacha y la llevaban a la casa suya, donde antes de juntarse recibían una bendición nupcial, celebraban una cena, una fiesta. En la costumbre judaica, como en muchas otras, encontramos en una historia, en la boda de Canaán, comían y bebían y algunos hasta se emborrachaban, ¿sí? Era la costumbre, y entonces se cumplía el deber conyugal de la esposa y el esposo. Entonces el matrimonio se consumaba completamente. Usted puede ver que es algo muy similar a la costumbre que nosotros tenemos acá en México, ¿sí? Algunos se casan unos días antes legalmente, después tienen una ceremonia, van a la casa de la muchacha, la llevan a la foto, van a la iglesia, tienen la ceremonia religiosa, una cena, y luego los novios se van a la luna de miel, ¿verdad? Bueno, esta es en sí la procesión o el proceso de un matrimonio. Era entonces que el matrimonio se consumaba físicamente, sin embargo eran, otra vez le repito, legalmente casados desde el desposorio, y la única manera de romper el compromiso era mediante la carta de repudio o la carta de divorcio. Leímos en Deuteronomio 24 del 1 al 4, si usted quiere ir allá para leerlo, lo siguiente: Deuteronomio 24 versículos 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, el segundo marido, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aunque algunos, y en este caso más las mujeres, que son las que son protegidas por esta ley, son difamadas, despreciadas, abandonadas o dejadas por su primer marido, toman a bien el usar de la ley y volverse a casar. ¿Sí me explico, verdad? ¿Sí me explico? O sea, dice, bueno, mi primer marido me dejó, entonces yo me vuelvo a casar. Allá en 1 de Corintios, estudiábamos la semana pasada, si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Por qué? Porque encontramos ahí en Deuteronomio que después de haber dejado al primer marido, si el segundo la desprecia o se muere, entonces la mujer no puede, y el hombre, el primer marido, tampoco tiene el derecho de volver a tomarla por mujer. Podemos entender esto, ¿verdad? Estamos hablando, y espero que podamos entenderlo muy bien, de matrimonios legales. No estamos hablando nosotros de fornicaciones o adulterios. Estamos hablando de desposorios, de casamientos. Sí, sí estamos claros, ¿verdad? Estamos claros en esto. Ok. Dice,
En el sentido estricto de la ley, María estaba condenada, déjeme se lo digo así, a morir si José la acusaba de fornicación, y Jesús estaría sentenciado a morir aún antes de nacer. De ahí que la primera ley, la ley de Deuteronomio, capítulo 22, vamos a leerlo, en Deuteronomio 22, 20 al 24, tenía que ser, o haber, como se dice acá en nuestro país, un parche jurídico que protegiera la vida de las mujeres. Mire usted Deuteronomio 22, 20 al 24, y es que a Dios no se le escapa nada. Mire usted, lo tiene, Deuteronomio 22, 20 al 24, dice la Biblia: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, mire, vamos a leerlo todo mejor, ¿sí? El 13, ¿sí? Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas, discúlpeme, y atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí están las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Sí? Ahora, no es solamente una ley, ahorita leo el resto, sino que lo que dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios es que el muchacho se quiso aprovechar. Se aprovechó de la muchacha y ahora quiere dejarla. Pero el matrimonio es para siempre. Se queda con ella, se junta con ella y lo hace para siempre. Para siempre. ¿Sí? Pues la única falta que encontramos nosotros que podía deshacer el matrimonio era que la muchacha, habiendo mentido, hubiera tenido algo que ver con otro hombre antes de su matrimonio. Pero sigamos. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y dijimos que íbamos a leer hasta el 24, ¿verdad? Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. En el caso de la mujer que trajeron a Jesús, nomás trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, usted puede seguir ahí leyendo. Puede separar ahí, puede seguir leyendo después. Es interesante esa ley que regía al pueblo de Israel. Porque déjeme decirle que hoy en día no nos rige esta ley, pero nos da señal y señas de lo que Dios pretendía al llevarla al pueblo. Quitar el mal de en medio del pueblo, ¿sí? Hermano, si María hubiese sido acusada por José, se hubiese hallado que ella estaba, sí, embarazada, encinta de alguien que no era su marido, y entonces hubiera sido apedreada. Podemos comprender todo esto, ¿verdad? Estamos hablando de Jesucristo y el pueblo de Israel. Ahora, aunque el verdadero propósito de la carta de divorcio
todavía está en discusión y sus causas para haberla entregado, a mí me queda muy claro en lo que estoy enseñando, que era, ¿verdad?, solamente por una causa, pero que también había una salida para aquellos que no querían ver a la mujer que amaban, ¿verdad? Que era pues que la apedrearan, ¿verdad? Se entregaba la carta de divorcio y la mujer no era apedreada entonces. De otra manera explicado el asunto, hermanos, solo en caso de hallar antes o en el momento de la primera relación sexual, el día de la consumación del matrimonio, causa de, se puede entregar la carta de repudio o divorcio. Después ya no era posible hacerlo, después ya no se podía. Ahora, estaba hablando al principio de otras posiciones. Algunos dicen, enseñan y aplican que porneia, que es fornicación, la palabra fornicación viene de una palabra que es porneia en el griego, ¿sí? Aunque estamos hablando nosotros del adulterio, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. La fornicación, de la cual habla el Señor Jesucristo, allá en el libro de Mateo, cuando dice salvo por causa de fornicación, como la palabra significa lujuria, sexo indebido, idolatría, prostitución, etcétera, pornografía, involucra, ellos dicen, todos los pecados sexuales, no solo el de fornicación. Entonces ellos lo manejan así, o quienes tienen este pensamiento dicen lo siguiente: cuando el Señor Jesucristo dijo salvo por causa de fornicación, entonces un creyente, porque estamos hablando ahora de los creyentes, puede divorciarse si encuentra a la mujer o la mujer al hombre viendo pornografía. También puede divorciarse, ¿verdad?, a causa de una relación bisexual. Puede divorciarse por causa de adulterio, puede divorciarse por causa de una infidelidad, aunque no llegue al punto sexual o de adulterio, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a la revisión de la palabra de Dios acerca de las causas del divorcio, lo único que encontramos es, otra vez, hermanos, que cuando el muchacho y la muchacha, y déjeme decirle, hermano, que hemos conocido situaciones como estas, de veras hemos conocido situaciones como estas, donde dos muchachos, dos jóvenes de la iglesia, consuman el matrimonio, se casan, y a los días, la muchacha regresó a su casa, el muchacho regresó a la suya, porque en el sinceramiento de ambos resultó o que la muchacha había tenido sus que veres con alguien más, o el muchacho, y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Mejor aquí la cortamos, aunque legalmente nos casamos, mejor cada quien por su lado y que cada quien haga su vida. Bueno, también es un caso de revisar, pero es lo único que encontramos nosotros para dar la carta de divorcio. Ahora, en cuanto a la pena bíblica, si vamos a Levítico 20:10, no había manera, hermanos, de extender una carta de divorcio o de divorciarse por cuestión de un adulterio, por cuestión de una infidelidad. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo oyó? Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera. Ahora, quiero que usted vea esa palabra que está ahí en la ley, ¿sí? Y esta ley, hermanos, aplicaba en los días del Señor Jesucristo, ¿sí? Esa palabra que dice ahí, indefectiblemente serán muertos, significa sin falla alguna, sin indulto, sin perdón, sin absolución. Van a morir. Deben morir. La historia de José y María
y el Señor Jesucristo dando testimonio que Él es Hijo de Dios. Recuerde usted que es una historia que viene a colación, que sale hasta 30 y tantos años después, ¿sí? O casi 30 años después, no es en el momento. Por eso la Biblia nos cuenta la historia hasta aquel tiempo y no en el tiempo de José y de María. Yo quiero que usted y yo podamos entender que el caso de José y María, nadie pensó, ni José le dijo, ni María tampoco a nadie, que el Señor Jesucristo no era de José. Si José lo hubiera hecho, o si María lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado con ella? ¿Qué hubiera pasado con ella, hermanos? Dice ahí, indefectiblemente, como le hace allá el hermano, ¿verdad? Muertos van a ser, serán muertos. ¿Por qué Dios no toleraba esos actos? Bueno, hay varias razones. Hay un quebrantamiento en el compromiso entre los esposos. Destruye la santidad de la familia. Deforma el bienestar mental del pueblo. Y propaga enfermedades. Dije 3 razones, bueno, son 4, ¿verdad? Sí, dije 3. La exaltación del sexo entre personas que no están casadas, o la glorificación del mismo, o sea, el promoverlo. Mire cómo ha dejado al mundo hoy en día, ¿sí? Cómo la mala enseñanza o la nula enseñanza, ¿sí?, en las iglesias trae problemas también hoy en día dentro de las mismas. Y no digo del mundo porque pues usted sabe que en el mundo todas estas cosas se dan por ignorancia, y se pretende que la felicidad del hombre esté por encima de la santidad de Dios, ¿sí? Cuando la sociedad ilustra los pecados sexuales, los pone como atractivos, como formidables, como fácil de entrar a ellos, y también muy fácil el olvidarse del lado oscuro de los mismos. Dios por eso tiene buenas razones para prohibir estos pecados, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y así como en el principio, el fin que se persigue es el mismo, dar en el matrimonio la gloria a Dios. Mire que Jesús termina la exposición ahí en Mateo 5:31. Si me acompaña, por favor, Mateo 5:31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mire el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver que en esta relación de Jesús y el pueblo de Israel, Jesucristo nunca está aprobando el divorcio. No es el tema en sí de este capítulo. Nunca habla de la posición que toma el afectado por causa del adulterio de su cónyuge, de si se debe casar o no, sino más bien de la posición en la que encuentra sorprendida o sorprendido a el que se divorcia y se vuelve a casar, o sea, en el pecado de adulterio. Un cónyuge culpable cuando se vuelve a juntar con otra persona por causa de la carta de divorcio. O sea, como si el Señor diera o concediera un permiso para adulterar. ¿Usted cree que el Señor hace eso? ¿Da un permiso? Desde luego que no. La pena para el sorprendido era la muerte en todos los casos. Entonces, hermanos, ¿por qué José no denunció a María? Porque iba a morir. ¿Por qué no simplemente le dio una carta de divorcio y la abandonó? Porque ella iba a ser culpable de todos modos cuando la hallaran embarazada. ¿Sí me explico? ¿Por qué la quiso dejar secretamente? La quiso dejar secretamente porque él la amaba, y él prefería que lo culparan a él de haber tenido relaciones con ella antes de que se juntaran y haberla abandonado a culparla a él. Vamos al segundo punto, las bodas en Caná de Galilea. Jesús atestiguó unas bodas, pero nunca un divorcio. Dice Juan 2:2, está cortito el texto, y usted lo encuentra rápido. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, ¿sí?
es muy deseable que cuando haya un matrimonio Cristo lo reconozca, ¿verdad? Que Cristo reconozca ese matrimonio y también que lo bendiga. Los que quieran tener a Cristo consigo en su matrimonio deben de invitarlo y Él va. O sea, es como a mí, ¿verdad? Si a mí me quieren en su boda, tienen que invitarme, ¿sí? A Cristo también. Mientras estamos en este mundo nos hallamos a veces en aprietos, aun cuando creemos estar en abundancia. Había una necesidad de la fiesta de las bodas. Los que son dados a preocuparse por las cosas del mundo deben esperar problemas y contar con desencanto en el mundo. Pero cuando hablamos a Cristo y exponemos con humildad nuestro caso delante de Él, nos encomendamos a Él, luego Él obra y va a hacer como bien le parece. Ese es el asunto, hermanos, en las bodas de Caná de Galilea. El Señor nunca estuvo en un divorcio. Mire, hace algunos años una pareja me invitó para hablar con ellos en su casa. Ellos pretendían divorciarse. Desde luego yo les expuse la palabra de Dios y nunca hablé yo sobre mi trabajo es divorciarlos y que queden bien felices, ¿no? Yo les expuse que no era ese mi trabajo. Unas semanas después me invitaron otra vez a su casa porque habían iniciado el trámite del divorcio e iba a ir una persona de lo civil a hablar con ellos. Era un abogado que llevaba unas pláticas de conciliación. Cuando llegué yo, estaban ellos por ahí sentados, llega unos minutos después el abogado y comienzan ellos a platicar. Entonces el abogado me dice, bueno, yo vine aquí para escucharlo a usted. Ellos me dijeron que iba a venir un pastor también, y yo quisiera oír lo que usted les va a decir. Desde luego yo abrí la Biblia y empecé a hablarles acerca de lo que es el amor, un sacrificio, ¿verdad?, entre los que se juntan, entre los que se aman, sacrificio, una decisión que se toma y que es para siempre. Y bueno, hablé, ¿verdad?, acerca de todas estas cosas. El abogado tomaba notas, escribía, ¿verdad? Al último comentó que su trabajo era el mismo que el mío, pero desde un punto de vista social, económico, ético, etcétera, ¿sí? Que es todo también lo que nosotros hablamos, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, lo que a ellos no les quedaba bien claro era, porque si yo veía todos esos problemas que había en su matrimonio, yo me aferraba a que estuvieran juntos. Bueno, yo lo hago, hermanos, porque el Señor Jesucristo y Dios mismo nunca estuvo en los asuntos matrimoniales para terminarlo y que los dos fueran felices, sino para reconciliar, para conciliar y reconciliar, para que no llegara al extremo de un rompimiento. El Señor Jesús aprobó y estuvo de acuerdo en las bodas de Caná de Galilea, nunca en un divorcio. Número 3, la mujer samaritana. La mujer samaritana. ¿Han oído la que ve llama a tu marido, no tengo marido? Leí un libro hace algún tiempo en el que, tras narrar la historia de la mujer samaritana, y fue porque anduve en una librería buscando sobre el tema para hacer este estudio, y compré todo lo que hablaba acerca del divorcio, y hay buenos libros acerca del divorcio, ¿sí?, de quienes plantean y buscan divorciarse. Pero me llamó mucho la atención porque el escritor asumía y presentaba la aprobación de Jesús, porque cuando habla con la mujer le dice: 5 maridos has tenido. Y dice el autor, muy improbable o casi imposible que la mujer se haya casado y quedó viuda. Se volvió a casar y se le volvió a morir el marido. Se casó otra vez y otra vez se le murió. Por 4ª ocasión se casa y queda viuda. Se casa por 5ª vez. Si llevo 5 apenas, o ya llevo 6. Ya se me hicieron muchos. Bueno, se casa por 5ª vez y se le vuelve a morir el marido. Y dice el autor de dicho, es un folletito así larguito, dice: hermanos, tenemos que asumir con responsabilidad que esta mujer se había divorciado.
y se había vuelto a casar. Entonces el Señor Jesús le dice, y con legalidad y con palabra de Dios, te has casado 5 veces, porque 5 veces te has divorciado. ¿Dice eso la Biblia? O sea, eso no dice la Biblia. Jesús llama a la mujer, lo puede encontrar ahí en Juan 4:16. Dele 2 vueltas a las hojas de su Biblia. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto no es el tratar acerca del divorcio. Jesucristo no está tratando del divorcio, ni el tema central es el divorcio, ni el contexto habla del divorcio y el segundo, y el tercer y cuarto y quinto matrimonio. Aquí el punto central es que la mujer vive con alguien con quien no está casada. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho, ¿verdad? ¿Entendemos esto? Por cuanto el Señor le dijo 5 maridos has tenido, y por el hecho de que si no ha sido viuda 5 veces, pues se divorció 5 veces. ¿Sí? La verdad, no había una responsabilidad moral por la falta cometida de la mujer, si se habían muerto los señores o no se habían muerto los señores, etc. Si lo había hecho legalmente o no, es otra cosa. Si lo hizo legalmente no tiene culpa. A lo mejor cada uno de los maridos le fue entregando la carta de divorcio y ella asumió Deuteronomio 22 como la regla a seguir y se siguió casando. Bueno, pero creo yo que tomarlo como una aprobación a los 5 matrimonios es absurdo. ¿Está usted conmigo? ¿O si Jesús estaría aprobando los 5 matrimonios diciéndole qué bueno que te divorciaste del primero, el segundo te corrió, el tercero te fue infiel, el cuarto te abandonó y el quinto nada más te dio la carta y te dejó ir y tú estás muy bien? No, ese no es el punto otra vez. ¿Sí? Cuando le dice 5 maridos, y aquí va la respuesta, hermanos, nosotros tenemos un problema y fíjese que de ahí se agarran a veces los hermanos pentecosteses. Cuando nosotros hablamos de que la mujer no debe de hablar en la iglesia, ¿verdad? Y que debe de estar callada, y si tiene algo que preguntarle, le pregunte a su hombre, no a su marido. Y bueno, pues da pie a ello, pero ¿a qué voy? A que la palabra griega que se usa en esta narrativa, en el griego, no es precisamente marido. Y no es una justificación, solamente es porque la palabra de Dios no falla. La palabra que se usa es la palabra aner, porque 5 aner has tenido, ¿sí? Y la traducción más correcta, porque lo que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios y yo creo en ella, pero la traducción más correcta es 5 hombres has tenido, y con el que ahora estás no es tu hombre, ¿sí? Y nos lleva, bueno, a un estudio más amplio, ¿sí? Pero bueno, esto es para poder amortiguar un poco, ¿verdad? El hecho de quienes dicen, Jesucristo dice 5 maridos, 5 esposos legales has tenido, ¿no? El Señor Jesucristo solamente le decía, porque has estado con 5 hombres, o has tenido 5 hombres, y con el que ahora estás no es tu hombre. ¿Se refiere a marido? Bueno, yo creo que desde luego que sí. Si era legal o no, no era el punto. Aunque con el que ahora tenía o con el que vivía, no era ni su marido, ni era tampoco su hombre. Muy seguramente ella se encontraba con un hombre, pero estaba en adulterio. Pues estaba con el hombre de otra mujer. ¿Sí me explico, hermanos? Ella estaba con el hombre de otra mujer. No, cuando nos metemos a las profundidades del estudio, nos damos cuenta y entendemos que
Dios es grande, no se equivoca y tiene algo para cada uno de nosotros. Jesús no aprobaba, Jesús estaba acusando, como cuando pregunta a Caín por su hermano Abel, no aprobaba el acto, lo acusaba. Cuando declaró el pecado de Adán, no aprobaba el pecado de Adán, lo acusaba. Cuando mandó a Natán con David, no aprobaba el pecado de David, lo acusaba. Jesús no está aprobando los 5 maridos y rechazando el 6º, está acusando a la mujer. Pero qué hermoso, ¿no, hermano? Digo, y siempre cuando nosotros los hombres que estamos al frente en la iglesia del Señor nos erigimos nada más como jueces y nos olvidamos de que realmente somos servidores y somos los portavoces de Dios, y no vamos al contexto para entender realmente el propósito de Jesús. Usted puede ver en el contexto el propósito de Jesús. Dice el Señor, versículo 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Mira el verso 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, bueno, dice el 13, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Creo que debemos de entender también, hermanos, que esta mujer, aunque era descendiente judía, era samaritana, de un pueblo que estaba en ese tiempo peleado con el resto del pueblo judío por haberse mezclado con otras razas. Pero el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo a la mujer agua de vida, le estaba ofreciendo la salvación, más que juzgarla por los pecados que ella había cometido. Número 4, hermanos, el caso de la mujer adúltera. Ahora, estos dos casos, el caso de la mujer samaritana y el de la mujer adúltera, a veces son confundidos, ¿sí? Juan 8, 3 al 5, unas hojitas más adelante. Estamos viendo al Señor Jesucristo, hermanos, en su relación con el pueblo de Israel, en relación a los problemas matrimoniales, ¿sí? Y ahora vamos a ver el caso de la mujer adúltera. En Juan 8, de los versículos 3 al 5, la palabra de Dios dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Hasta ahí. ¿Tú pues qué dices? El Señor conocía la ley, Él mismo la había dictado. Es Dios. Lo reconocen como maestro y le estaban dando la autoridad de decir y decidir qué hacer con aquella mujer. Así como cuando sacaron a Esteban y fueron y pusieron las ropas a los pies de Pablo para que Pablo decidiese como rabino, como maestro, si debían apedrear a Esteban o no. Así trajeron también a esta mujer al Señor Jesucristo, ¿sí? En aquellos días los emperadores romanos nada más ponían dedo arriba o dedo abajo, y ellos estaban pidiéndole al Señor Jesús que solamente dijera sí al apedreamiento o no. De eso se trataba. El gobierno romano, de hecho, no permitía aquello. Necesitaban ellos cartas para poder hacerlo, pero era una doble tentación para Jesús, según ellos, ¿verdad? El condenar o no a la mujer hallada en adulterio y el matarla o no. Por otro lado, si se oponía, el Señor Jesús, según la ley y tradición judaica, estaría en contra de Moisés.
leímos en Levítico 20:10 que indefectiblemente los dos deberían de morir. Se trata de una mujer casada, esta mujer, sorprendida con otro hombre que no es su marido. Tienen que morir los dos, pero la pregunta es: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Jesús escribía en tierra, y algunos especulan que escribía los 10 mandamientos, que los judíos podían entenderlos con la primera letra de cada uno de ellos. Colgaban tablitas o pegaban en la pared una plaquita con las iniciales de cada uno de los mandamientos, y así ellos podían repetirlos como un acróstico, ¿sí? Bueno, eso es lo que se especula, ¿sí? Y la Biblia dice que si violas uno, los violas todos. Si violas uno, los violas todos. Números 15:30. Números 15:30, hermanos, por favor. Números 15:30. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Ya lo tienen? Espero que sea más rápido que yo. Dice la Biblia en el 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ahora, mire en Santiago 2, allá en Santiago, está después del libro de los Hebreos, capítulo número 2, versículos 10 y 11, dice la Biblia: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso, hermanos, cuando aquel joven vino con Jesucristo y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios, para entrar en el reino de los cielos? El Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Hazlos. Él le pregunta, ¿cuáles? Jesucristo habla de los mandamientos entre los hombres y le da 5 de ellos. El joven dice, todos los he guardado desde mi juventud. Una mentira. De hecho, nosotros hemos visto y hemos considerado que cada uno de ellos los hemos roto, todos. Jesús le dice, me falta uno, no codiciarás. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el muchacho se da la vuelta y se va muy triste. Luego los apóstoles le dicen, Señor, qué difícil es entonces. El Señor le dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y es que no depende de nosotros, hermanos, es por la gracia de Dios. Si hablamos de la salvación y de vivir eternamente en el reino de Dios. Pero cuando hablamos de pecar, todos somos pecadores. Jesucristo estaba tirado a suelo, escribiendo con el dedo en tierra, y los hombres viéndolo. Entonces Jesús lanza la responsabilidad de juicio a los hombres, como lo hace con usted y conmigo, y les dice, enderezándose Jesús, Juan, el Señor les dice, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra, lance la primera piedra. Y lo dice en el versículo 8, en el versículo 10 al 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Los hombres de aquel entonces, igual, hermanos, que hoy en día la iglesia, algunas hacia lo ligero y algunas otras hacia un sentido estricto, muy estricto, aunque Dios es estricto y es santo y debemos de ser estrictos y santos, pero a un sentido que aún expulsan de sus iglesias a los que cometen pecados de tipo sexual, pero tienen ahí a los ladrones, a los mentirosos, a los borrachos, a los adúlteros y fornicarios de corazón. Ellos estaban buscando legislar correctamente
en un asunto de índole religioso, más que buscar la justicia, gracia, misericordia de Dios. No lo estaban buscando. Tenían la oportunidad de platicar directamente con Él, y en lugar de platicar directamente con Él, llegaron para tentar. Y así no es. Hoy en día, hermanos, también muchos hombres en las iglesias y muchos pastores lo que están buscando es meterse en conflictos para acusar y para encontrar culpables, más que para buscar la voluntad de Dios en cuanto a la restauración verdadera delante de Él. Y es que, hermanos, déjenme se lo digo así, cuando ha habido un divorcio y un nuevo matrimonio, hay muchas cosas que son difíciles y otras que son imposibles de arreglar, definitivamente. Y hay consecuencias y situaciones que ya no se pueden echar para atrás. Pero tampoco, hermanos, podemos condenar, mandar al hoyo, mandar al pozo, ¿verdad? O escondernos de estos problemas y simplemente echar fuera a la gente que vive con estos problemas, porque entonces la iglesia se va a quedar sola. No, hermano, no se queda sola. No, sí se queda sola. Sí, porque cuando el Señor Jesucristo sube de nivel, yo no sé si sube o baja, más bien baja de nivel hacia nosotros. El asunto del adulterio nos pone en serios aprietos. Cualquiera que mira a otra persona para desearla, ¿sí? Para desearla, cualquiera que mira a otra persona, ¿sí? Dice la Biblia, es un adúltero en su corazón. ¿Y cuál es la pena según la ley para los adúlteros? Apedrearlos. Apedrearlos. ¿Sí? Hubiera sido un buen argumento, ¿no?, en relación al divorcio, que el Señor Jesucristo emitiera pena alguna o condena alguna. Pero no lo hizo, hermanos. No lo hizo. Quienes se divorcian o están en este proceso sufren, han sufrido, y, hermano, lo más doloroso es que seguirán sufriendo, y por el resto de sus vidas, el rompimiento de su carne, el rompimiento de su primer matrimonio. Génesis 2:24, usted lo conoce, hermano, dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y quienes viven en una situación como esta van a vivir siempre, hermanos, en la carne, y me refiero a la carne porque Dios es poderoso y grande para hacer que podamos pasar, resistir y soportar estas situaciones, pero siempre se vive bajo esa sentencia personal de haber estado y estar contrarios a la voluntad de Dios, legal o ilegal delante de los hombres, pero que no es lo deseable delante de Dios. No es lo deseable delante de Dios, y déjeme decírselo, y no para justificar esto, sino para que quienes condenan los asuntos del divorcio como lo último en la tierra que Dios puede ver, pasa lo mismo, hermano, para el que asesinó. Pasa lo mismo para el que miente. Pasa lo mismo, hermanos, para el que bebió en exceso. Pasa lo mismo para cualquiera que cometió cualquier tipo de pecado. Lo lleva en su carne. Malaquías 2:16, hermanos. Malaquías 2:16. Antes de Mateo, después de Zacarías. Lo tiene, dice la Biblia: porque Jehová de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mire, hermano, cada asunto es diferente y particular, cada uno, cada matrimonio, cada situación. Lo que sí, hermano, quiero decirles para los jóvenes que están aquí, que aprendan, para los hermanos que ahora viven, ¿verdad?, en una
en un matrimonio, ¿sí? Que cuando vienes del mundo, cuando estás por allá y lo desconoces, es una cosa, pero es algo que no se tolera dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia se está enseñando, se está advirtiendo, se está diciendo, se invita, se dice, se predica, se repite. Allá en el mundo no. Allá en el mundo el hombre te dice: sé feliz, date tu tiempo, dense espacio, busquen realmente con quién pueden convivir y compartir bien. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí en la iglesia no se tolera, tal vez allá en el mundo sí. La pregunta de los fariseos. Entonces los fariseos, porque son los que vienen con Jesús en cada caso, estaban en una posición semejante al de los hombres de Dios, de hoy, tentando a Dios con actitudes y obras. El cristiano adopta posiciones a veces en las que asume que sí habrá de dar cuentas a Dios por el posible pago a su pecado y que será en algún juicio. Déjeme decirle, hermano y hermana, que si usted ha estado en pecado, ha caído en pecado, vive en pecado, pero es un hijo de Dios, le ha reconocido como su Salvador, la gracia de Cristo le alcanzó y ahora es su hijo, usted no va a ir a darle cuentas un día a Dios en el cielo, en un juicio. No. Cada uno de nosotros, hermano, de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo, damos a Dios cuentas aquí. Sufrimos consecuencias, pagamos en nuestros sentimientos, pagamos muchas veces, hermano, y usted lo sabe y lo ha vivido hasta en nuestro físico o en nuestra mente, ¿verdad? Cuando desagradamos a Dios. Hay algunos que dicen: algún día Dios revelará todo sobre este asunto. No, Dios ya lo reveló todo y hay que asumirlo y aceptarlo. Tal vez usted se divorció y se volvió a casar y ahora está sufriendo y pagando consecuencias. Gloria a Dios por si Cristo le ha hecho libre y vive en el Señor. Pero hay algunos hermanos que todavía están batallando por él. Hay algunos otros que son legalistas y les dicen fariseos y quieren que se juzgue a todos, ¿verdad? Los que están pasando por situaciones de divorcio. Una vez oí a un pastor, la semana pasada creo que también lo comenté, ¿no? Que dijo: si en tu iglesia llegan dos y estaban divorciados y ahora están casados, tú tienes que divorciarlos y que cada uno viva su vida cristiana. Y pone de ejemplo, ¿verdad? Por ahí a un matrimonio que llegó a su iglesia, etcétera. No sé el caso, pero cada caso es distinto. Dice Mateo 19:3. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cualquier causa. La realidad de la vida, hermanos, es que hasta los cristianos hoy en día se divorcian por cualquier causa, con la lógica declaración de que si el adulterio es una causa grave, esta justifica cualquier causa grave de pecado que orilla al matrimonio a terminar o legalmente la relación. Aunque la mayoría de los divorcios se deben a causas de infidelidad, de violencia, económicas o de acuerdo mutuo sin causa, se presenta ante la ley para dar por terminado el matrimonio. Los fariseos que cuestionaban a Jesús conocían la ley, la habían leído, por lo que Jesús le pregunta ahora a ellos, ahí en Mateo 19, 4 al 6. ¿Sí? Ahora, una cosa, hermanos, yo he visto sí creyentes cristianos que van al juzgado para terminar su matrimonio, pero nunca los he visto en un culto de divorcio. Vamos a hacer una ceremonia de divorcio para que Dios bendiga su divorcio y que Dios dé por terminado su matrimonio. ¿Alguien ha visto algo así? No. Yo no quisiera que aquí en nuestra iglesia tuviéramos esa primera ceremonia mundial de divorcio. No, nunca lo he oído yo, definitivamente. Tiene Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿lo tiene, verdad? 4. Él respondiendo les dijo:
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, el Señor les está preguntando, hey, ustedes no han leído porque a lo mejor habían oído, pero a lo mejor nunca lo habían leído. Los fariseos, refugiándose allá en Deuteronomio 24, la ley, Jesús los llevaba y declaraba Génesis 2:24, el plan de Dios, y sentencia, no son ya más dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es palabra definitiva de Dios, hermanos. ¿Sí? A lo mejor hubo algunos, como en las 3 posiciones pastorales que les comenté, se casaron allá en el mundo sin conocer, allá se dieron de patadas, arañazos y golpes y terminaron divorciándose ante la ley, pero vinieron y conocieron a Cristo. Y ahora otra vez se quieren separar. Bueno, hay cristianos así. Hay cristianos así. A veces continuamos como los fariseos, preguntando y asumiendo una posible contradicción entre lo que dijo Dios y lo que dice la ley de Moisés. Los fariseos habían escuchado seguramente tiempo atrás esta misma declaración del Señor Jesucristo en Mateo 5, lo leímos también, en la que no están, o está según el contexto manejándose la idea de proveer causal de divorcio, sino más bien en contra del adulterio. En Mateo 19:7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces ellos lo que están buscando, ¿verdad?, es la aprobación del divorcio, no la bendición del matrimonio. Una carta que les despida. En el versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, hermano, déjeme decirle una cosa, ¿verdad? Y a la gente que me escucha también. Si usted, cualquiera de ustedes, cualquiera de los creyentes, va al registro civil y da nota ahí de que quiere divorciarse, en el registro civil le van a decir con toda seguridad que usted no se puede divorciar porque es cristiano y Dios se lo prohíbe. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Le van a decir eso, porque usted es cristiano y Dios tiene prohibido a los cristianos que se divorcien, ¿no? En nuestros días como en aquellos se sigue permitiendo el divorcio. Pregunto yo, ¿con la aprobación de Dios? ¿Con la aprobación de Dios? Mira el verso 19. El 9. Y yo os digo, palabra de Dios, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Cosa tremenda, ¿no? Habiendo debatido un poco sobre lo que es la causa de la fornicación, o sea, un pecado de relación sexual ilícita antes del matrimonio, o cualquier pecado sexual cometido antes o después del matrimonio, hallamos la siguiente ley de Cristo. Lo leímos en Mateo 5:27, Mateo 5:27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, hermano, cerrando con esto, ¿verdad? Y repitiendo y concluyendo. Si esta es palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros tenemos causal de divorcio? No levante su mano, ni tampoco los que me están viendo por allá. Pero si así fuera, muchos de los que estamos por acá tendríamos causal y permiso. Bueno, aunque el permiso usted lo tiene, ¿verdad? La ley no se lo va a prohibir.
pero tendríamos consentimiento y aprobación de divorcio, ¿no? El Señor Jesucristo fue enfático cuando habla de lo que es el permiso que da una ley civil, ¿sí? Y lo que manda Dios en nuestra vida espiritual. Que si bien el registro civil le concede a usted hoy en día el poder divorciarse por cualquier causa, y aunque la otra persona o su cónyuge no esté de acuerdo, la ley de Dios dice que no. Y que si por una obligación legal usted tiene que divorciarse, la palabra de Dios dice: si te separas, quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Vamos a orar, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. No, el Señor no concede de ninguna manera aprobación en el divorcio. Póngase de pie, por favor, para orar. Y oremos, hermanos, oremos, porque no solamente el coronavirus ataca, el diablo ataca a los matrimonios, porque los matrimonios son la base de la sociedad. Y en cuanto a la iglesia, las familias son las que forman a la iglesia. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú nos concedas, Señor, el estar, Señor, como una iglesia sin mancha, sin arruga. Que tú laves, Señor, y perdones nuestros pecados. Si hemos faltado a ti, Señor, pues venimos delante de ti hoy para rogar de tu perdón. Te pido por aquellos hermanos y hermanas que sufren, Señor, en sus vidas a causa, Señor, de un divorcio, que sufren en su vida a causa de estar solos o solas, que sufren en su vida por los problemas matrimoniales y conyugales. Que les dé, Señor, paciencia, que tu Santo Espíritu les conforte, que en esa paciencia, Señor, tú premies, Señor, la prueba superada. Gracias, Señor, por todo, en Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos. Tomen, por favor, su lugar. La próxima semana estaremos estudiando un tema que se llama los corintios y el matrimonio, los solteros y las fornicaciones. Deben estar aquí los jóvenes, los creyentes y el matrimonio entre creyentes, los matrimonios mixtos, esto es entre un creyente y un inconverso, y los matrimonios entre nuevos creyentes. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que estuvieron también en nuestra transmisión.